Muy buen día para todos. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente aquí en Palabra de Dios viva y poderosa. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y vamos a hablar sobre la fe. Entonces vamos a hacer una corta oración para dar inicio a este mensaje. Señor Todopoderoso, Padre Santo, te doy gracias, Señor, Papito Dios, por este buen día que tú nos das. Nos gozamos, nos alegramos en él y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, hablándonos, ministrándonos a través de tu palabra, Señor, colocando ese fundamento y esos principios a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe en la teología bíblica, pues no hay palabra más importante en la teología bíblica. Muchas personas cuestionan cuando se predica o se enseña sobre la fe. Yo tuve la bendición y el gran privilegio de estudiar en un centro de entrenamiento bíblico que se llama REMA Colombia, que está en muchos países del mundo y que es un seminario bibliocéntrico, cristocéntrico y que además no tiene religiosidad ni legalismo, es un centro de entrenamiento muy serio y prestigioso. Pero a veces muchas personas han querido desvirtuarlo hablando que ahí en Rema solo se enseña de fe. Pero como vuelvo a retomar, en la teología bíblica, fe es la palabra más importante. Entonces, a veces dicen que allá se enseña mucho de fe, que no sé qué, que solo fe, 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 pero la fe pues es el principio de todo. Entonces, sí es un tema importante, sí hay que predicarlo. A veces dicen cosas que no son, de rema, que hablan es que una energía, que un poder, no sé qué, bueno. Pero bueno, en fin. El tema de hoy es sobre la fe. Lo contrario a la fe, ¿qué es? El temor, la incredulidad. Eso es lo contrario a la fe. En Mateo 13:58 vamos a leer un versículo y bueno, retomando esta parte de esa lectura bíblica, es cuando Jesús está en Nazaret. Y como algunos saben, y los que no lo saben, pues Nazaret fue la tierra donde nació Jesús. Vemos que Jesús llegó allá a predicar, a enseñar, y mucha gente, no sé, a veces nuestro Nazaret es nuestra familia, nuestros amigos. ¿Y por qué lo digo? Porque predicamos o enseñamos, compartimos del Evangelio y las personas de nuestra familia, nuestros amigos, son los más incrédulos, como le pasó a Jesús. Entonces, pero ese no es el hijo de José el carpintero y de María y sus hermanos y sus hermanas, no son X, entonces, no, pero ¿cómo va a ser posible que él venga a predicar, a enseñar? No, no, no. Entonces la gente no creía, tenía incredulidad. Y así pasa con nosotros a veces. Vamos a predicar a nuestra familia, vamos a predicar a nuestros amigos y dicen, no, pero este que si yo lo conozco a este no sé qué es, y no creen que Dios pueda orar a través de esa persona. Entonces eso es tremendo. Y cuando leemos ahí en Mateo 13:58, habla de incredulidad. Dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bien, tremendo este mensaje, porque la incredulidad es el impedimento más grande que puede haber para que nosotros obtengamos las promesas de Dios. No pudo hacer allí el Señor muchos milagros por causa de la incredulidad. Entonces, muchas cosas no suceden en nuestras vidas, muchas promesas que Dios tiene para nosotros en su palabra, no suceden. ¿Por qué? Porque no tenemos fe y tenemos lo contrario, que es la incredulidad. Bien, necesitamos saber, porque a veces personas preguntan, pero la fe, y se habla muy por las hojitas, por las ramitas, se habla de la fe, y se bromea hasta con la fe, le dicen a uno, uy, tenga fe,
tenga fe, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es la fe? Y entonces, pues todo el mundo podría decir muchas cosas, pero pues la palabra fe en la Biblia y su significado está pues muy bien estipulado, no es necesario darle tantas vueltas, porque en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces ahí tenemos esa descripción. Entonces es pues la fe. Entonces es la certeza. Y cuando hablamos de certeza, quiere decir que da en el blanco, que hay una seguridad total que eso va a suceder. Entonces es certero, es algo que no falla, algo que da en el blanco. Eso es la certeza. Entonces certeza es una completa seguridad de lo que va a ocurrir, de lo que va a ocurrir. Entonces es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, una convicción total. Estoy convencido totalmente, estoy seguro completamente que eso va a ocurrir. Entonces dice, la convicción de lo que no se ve. Ojo, porque cuando hablamos de fe, estamos hablando de algo que esperamos, pero que no lo podemos ver. Es diferente decir, es que yo tengo fe que en diciembre, cuando me paguen la prima, esa plata es para viajar. Pues eso no es tener fe, porque esa plata finalmente la va a tener usted, su prima, en diciembre, y usted va a viajar, pero esa plata va a estar ahí. En cambio, es diferente que yo diga, voy a viajar en diciembre, no tengo el dinero, pero lo voy a hacer y tengo la certeza y la convicción que en diciembre me voy, que voy a viajar. Un ejemplo, un ejemplo. Entonces, esa convicción de lo que no se ve es importante, porque por ejemplo, si hay alguna persona que tiene una enfermedad, entonces esa persona tiene esa certeza de que Dios le va a sanar. Está completamente convencida. No lo puede ver porque en lo material se ve enferma, se ve decaída, pero en lo sobrenatural, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que podemos imaginar, de lo que podemos calcular, allá está ese milagro. Esa persona que tiene un hijo que está en las drogas, en el alcohol, tiene esa fe, esa certeza de que su hijo va a cambiar. En este momento, físicamente, en lo natural, lo ve así como un borracho, como un drogadicto, pero en lo sobrenatural lo tenemos que ver restaurado. Yo veo a mi hijo predicando, a mi hijo enseñando. Tal vez no sea el hijo, tal vez sea el hermano, tal vez sea el esposo, la esposa, una hija, porque hoy en día tanto la mujer como el hombre están cayendo en cosas malas. Entonces es eso, lo que por la fe puede llegar a suceder si tengo la certeza y la convicción de que eso es así. Para muchos les dirán, eso no va a suceder, ese no va a cambiar, ese nunca va a dejar eso, porque ellos ven con los ojos naturales. Pero cuando vemos con los ojos de la fe, decimos sí, ese que está ahí no es, él es el que yo visiono, el que estoy viendo, el que por la fe sé que va a cambiar. Bien, tremendo. Entonces, eso es la fe, certeza y convicción de lo que no se ve. La fe es indispensable. Por eso al comienzo hablábamos que las personas, pero predican de fe, pero hablan de fe. Porque sucede, dentro de las iglesias encontramos personas, oiga, pero es que allá solo hablan de fe, allá solo predican de fe. Pero la fe es indispensable. Porque si yo estoy siguiendo a Cristo, si yo creo en el Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, es por la fe. Porque yo no lo he visto. Físicamente yo no lo he visto, no estuve con Él
cuando Él vino hecho hombre, Dios hecho hombre, a este mundo, yo no lo pude ver, no estaba allí, pero por la fe creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces ahí hay un principio, la fe es indispensable, porque de lo contrario, como dicen por ahí, apague y vámonos, porque la fe es indispensable. En Hebreos 11:6, Hebreos 11 habla sobre la fe. Es chévere leerlo. Vamos a encontrar historias de grandes hombres de la fe. Básicamente, todo mundo que aparece en la Biblia estuvo ahí por la fe. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es indispensable, lo dice la palabra. A veces nos centramos en otros temas y creemos que son más importantes que la fe, sabiendo que todo es importante, pero lo principal, el propósito más importante es la fe, la salvación por medio de la fe. Esa es la palabra de Dios, la salvación por medio de la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se le acerque a Dios crea que le hay. Cuando yo me acerco a Dios es porque creo en Él, creo en sus milagros, creo en sus promesas, en las bendiciones que Él tiene para mí, en que Él puede cambiar mi vida, en que Él puede restaurar mi vida, en que puede restaurar mi hijo, mi familia, mi casa, mi empresa, todo. Es la fe. Si yo me acerco a Dios, debo creerle. Pues sí que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si yo me acerco a Dios y digo, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, en el Espíritu, pero no tengo fe, no agrado a Dios, porque debo creer en Él, en que es verdad, que hay unas promesas, que en lo sobrenatural, que la fe es la convicción de lo que se espera, ¿sí? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo me acerco a Él, debo creer que Él es el que suple, que Él es el que provee, que Él lo puede hacer, que Él me puede dar eso que anhelo, esa promesa que Él me ha dado. Porque, ojo, la fe también debe estar sujeta a sus promesas, no a mi voluntad, a lo que yo tal vez quiera, porque tal vez eso no es la voluntad de Dios, sino bíblicamente hay unas promesas que por la fe las puedo alcanzar. Es importante, porque si no creo, pues no estoy usando mi fe. Entonces, dice ahí que es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:1, como ya lo leímos, dice, y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si yo me acerco a Dios y le creo, Él me va a conceder esas promesas, esas bendiciones, eso que para la humanidad, para el mundo natural, no es normal. Pero los que creemos en lo sobrenatural, sí es posible y Él nos va a galardonar. Bueno, vamos a ver qué produce la fe. Porque bueno, decimos, la fe es importante, pero ¿cómo hago para tener fe? Quiero tener fe. Señor, dame fe. Pero en alguna parte en la Biblia dice que el Señor a cada uno nos ha dado una medida de fe. Al creyente. Cuando usted es creyente, usted ya a Dios le ha dado fe. Porque usted por fe ha creído en Él. Pero la fe se debe usar. Es importante. La fe se debe usar. Entonces, pero ¿cómo hago para tener fe? Yo quiero tener fe, porque uno ve testimonios de personas que han sido muy bendecidas, de mujeres que han llegado a tener bebés, cuando les decían que no podían tener bebés. Entonces, de bendiciones económicas, de sanidad, personas que son muy prósperas, muy bendecidas. Uy, pero pues, ¿por qué esa persona? Yo quiero tener esa fe que tiene esa persona, pero ¿cómo hago para tener la fe? Entonces buscan a la persona, venga, usted que le va tan bien, venga, ore por mí.
ore por mí, pídale a Dios que me dé esto, que necesito esto. Hombre, la respuesta está en Romanos 10:17. ¿Cómo puedo tener fe? ¿Qué produce fe? ¿Sí? Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. ¿Sí? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce fe? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo escucho el mensaje y lo creo, lo hago parte de mi vida. ¿Sí? La palabra de Dios. Entonces la fe viene por la palabra de Dios. Cuando encontramos las promesas ahí, que el Señor nos da libertad, que el Señor nos restaura, que el Señor nos justifica, que el Señor nos ha hecho hijos, que el Señor nos ha dado salvación, ahí, por medio de la palabra, es la fe. Cuando yo me convertí, cuando recibí al Señor en mi corazón, por fe, yo recibí al Señor. ¿Por qué? Porque escuché la palabra, porque me predicaron. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Santo Dios, lo creo. La palabra de Dios, el oír la palabra de Dios, me hizo tener fe. Y por eso voy. A veces no usamos la fe, y lo digo de parte mía también, porque cuando uno predica un mensaje o da una charla, pues uno realmente también necesita esa palabra, y creo que es el primero que la necesita y es el más que la necesita. Entonces hemos dejado de usar la fe. Por eso Dios trae estas palabras para que nosotros, oiga, la fe es importante, la fe es necesaria. Entonces la fe es necesaria por el oír. Si usted quiere tener fe, oiga la palabra, escuche la palabra de Dios, un mensaje, una predicación, lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Aquí está, la palabra de Dios, léala. Y eso va a producir fe en usted. Eso va a hacer que usted crea, usted pueda ir más allá. La fe es una acción. Entonces, la fe necesita de acción, necesita de un movimiento, necesita que nos movamos. Entonces, en Santiago 2:17 y en el versículo 26 dice lo siguiente. En el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo, dice en el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. En un tema anterior hablamos sobre que nosotros, la vida es el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto, no tiene vida. Bien, y dice, así también, 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué sucede? Esto ha tenido una mala interpretación, porque la gente ha creído que habla de obras que por esencia, que por naturaleza, como creyentes, como nos identificamos con Cristo Jesús, podemos hacer esas obras. Pero no habla de esas obras de ir y dar un mercado, de ir y regalar, de dar esto. Es importante, es bueno, debemos hacerlo, ayudar al necesitado, ayudar al enfermo, debemos hacerlo, pero no para buscar un beneficio. Naturalmente, normalmente, el que siembra, ciega, y eso traerá una cosecha, pero no lo debemos hacer con ese propósito. O sea, mi fe no depende de una obra muerta, obras que yo hago. Yo trato de presentarme grato ante Dios para recibir su favor. No. Pero cuando está hablando de esas obras es de tomar acciones. Entonces, si yo creo que Dios me va a conceder el privilegio de ser un empresario, no me puedo quedar sentado esperando ser empresario. Señor, ¿y cuándo será ese día que voy a ser empresario?
¿Cuándo será ese día? ¿Sí? No, no me puedo quedar ahí, porque yo creo en la palabra, creo que Dios me va a prosperar, que me engrandecerá, que me dará mucha provisión, mucha bendición. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a emprender, empezar a tomar la acción. Bueno, entonces voy a empezar a crear mi empresa, voy a empezar a hacer los papeles que necesito para crear esa empresa, los documentos, comprar lo que necesito, voy a empezar en la fe. ¿Sí? Entonces voy a ir a comprar, no hay dinero, pero voy a ir a comprar y va a venir el dinero para que usted empiece a comprar lo que necesita. Entonces es una acción, la fe es una acción, hay que moverse, porque mucha gente cree, tengo fe, que Dios me va a traer ese mercadito a la casa. Sí, Dios lo puede hacer, Dios puede tocar el corazón de una persona, vaya a la casa de fulano y llévele ese mercado. Y sucede, a veces llegan las personas, tocan allá, aquí hay un mercado, ¿sí? Pero la fe es una acción, tengo que moverme, Dios me va a dar esa bendición, me va a dar esa provisión, me va a traer ese mercado que necesito, pero yo salgo a trabajar, a mirar qué emprendo, a buscar algo que hacer para que empiece a suceder eso. Entonces la fe debe tener eso, obras, una acción. La fe es una acción, la fe se mueve. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. La fe tiene que moverse, la fe es una acción. Entonces hay que usar la fe. En la Biblia encontramos muchas partes pues, donde se habla sobre la fe, que poca fe, que mucha fe, que no haya fe. ¿Sí? No quiere decir que personas no tengan fe, sino que no la usamos. No la usamos, ¿sí? Porque me incluyo, no la usamos. Entonces es necesario usar la fe. Es necesario que nosotros entendamos que Dios tiene unas promesas, unas bendiciones, que no debemos estar afanosos, que no debemos dudar, pero sí debemos esmerarnos, sí debemos ser diligentes, porque también debemos ser diligentes, lo que hablamos, no ser, estar ahí sentados esperando y esto no llega, ¿qué pasa? No, debemos estar diligentes buscando que por la fe venga esa provisión. Este es un tema bastante importante, este tema de la fe, lo tocamos acá a grosso modo, porque lo importante es que usted entienda que la fe debe ser la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo tengo fe en algo que ya sé que va a suceder, pues no estoy teniendo fe, porque simplemente eso va a suceder. Eso va a suceder. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo contrario a la fe es la incredulidad, la duda. Entonces nosotros debemos aprender a usar la medida de fe que Dios nos ha dado. Y en la Biblia, lo que digo, encontramos unos ejemplos. Cuán grande la fe de este hombre, cuán grande la fe de esta mujer, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, no quiere decir que él tuviera más fe o yo menos fe, sino quiere decir que esa persona sí usó la fe. Si el Señor dice ahí en la Biblia que tiene una promesa grande, pues yo la creo y creo en Él y sé que va a suceder y eso va a ser una realidad en mi vida, lo creo. Y así le digan a usted que usted está loco, que usted no tiene sentido lo que está diciendo, que usted cómo lo va a hacer. Un pastor una vez hablaba sobre eso y decía que iba con un hombre en una barca en el mar. Y de pronto vio pasar un yate súper lujoso, el último pues que había salido, y le dijo al pastor, le dijo, en ese tiempo pues él no era pastor, pero le dijo, yo voy a tener un yate como ese. Y adivinen qué le dijo el otro, sí, yo sé que usted lo va a tener. No, le dijo, usted está loco, usted qué es lo que está hablando, usted va a tener un yate de esos. Hermano, no sea chicanero y no sea ostentoso. ¿Usted cómo va a ponerse a pedirle eso a Dios si Dios no se... Dios tiene muchas cosas, muchas ocupaciones. ¿Cómo se va a poner a preocuparle para darle a usted un yate de esos? Y se burló, ¿cierto? Dijo este man, está loco. Como pasa con nosotros, la gente a veces se burla, se ríe de nosotros, se burla de nuestra fe, de nuestras creencias. Pero bueno, el Señor les perdone, porque debemos amarlos también.
A todos debemos amarlos. Pero, vean, en ese momento él se burló y a los meses, el hombre, tremendo yate. No me pregunten cómo, no me pregunten qué pasó. Lo cierto fue que Dios le dio ese yate, no lo hizo de manera ilícita y recibió esa bendición, recibió ese lujoso yate. No sé cuál es tu sueño, cuál es tu visión, pero si lo encuentras dentro de la escritura, en la Biblia, esa promesa, aprópiate de esa promesa y cree firmemente que el Señor te la va a conceder. Porque la fe debe ser la certeza y la convicción de lo que no se ve. La fe es indispensable y lo que produce la fe es el oír la palabra, el mensaje de Dios. Y la fe es una acción. Por eso vemos que mucha gente, no, yo tengo fe, pero si usted no escucha la palabra, que es la que produce fe, pues no va a tener. Entonces es necesario escuchar una prédica, es necesario asistir a una congregación, a escuchar un mensaje. Eso hace que mis oídos sean destapados y que entre la palabra y penetre en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, y que yo la atesore y la crea. Entonces la fe es una acción y es importante movernos también. Entonces, bueno, este ha sido el tema de hoy de la fe, es un tema muy importante y la salvación y la fe van ligadas. Y ya lo saben, ahí dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que aprender a usar esa fe. Nos cuesta creer, nos cuesta confiar en las promesas del Señor, creemos que es para otros, que es para los demás, que es para fulano, que mejor dicho, no. Las promesas de Dios están escritas en la Biblia por algo y es para que lleguen a todo aquel que crea en Jesucristo y esas promesas, si usted tiene fe, tiene esa certeza, esa convicción, va a suceder en su vida. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Bueno, pero primeramente déjeme orar por personas que tal vez están viendo por primera vez esta prédica, este mensaje en palabra de Dios viva y poderosa. Entonces usted que está ahí, ahora por medio de la fe, le invito a que crea en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que si quiere cerrar sus ojos o mantenerlos abiertos, lo importante es que usted crea en su corazón y confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día entre los muertos para darnos salvación y darnos vida eterna, redención de pecados, ser adoptados por Dios como sus hijos y ser esos reyes y sacerdotes de Dios. Entonces, si usted en este momento tiene la fe para creer en Él, en el Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador. Yo te entrego mi vida a partir de este momento para que tú la dirijas como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor Todopoderoso. Escribe mi nombre en el libro del cielo y no permitas que se borre de allí jamás. Amén. Si usted ha hecho esta oración, déjeme decirle que hay fiesta en el cielo. Y si usted que ha escuchado este mensaje lo quiere compartir, compártalo con alguien que tal vez lo pueda necesitar, que sé que son muchos. A veces no solo lo que hacemos, sino lo que podamos compartir puede ayudar a muchas personas que están en necesidad. Créame que Dios obra de maneras sorprendentes. A veces una gente está necesitando esta palabra y a veces se la negamos. Bien, entonces vamos a orar por peticiones, por necesidades que usted tiene. Podemos orar a Dios, podemos pedirle a Dios creyendo que eso va a suceder, ¿cierto? Entonces me acerco a Dios creyendo que sí, que Él hay y que Él es el galardonador de los que lo buscamos. Bien,
Bueno, Señor Todopoderoso, Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, por este buen día, por este buen tiempo que tú me das, Señor. Y colocamos ante ti, Señor, todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades. Hay personas aquí que tienen duda, que tienen incredulidad. Señor, hoy te pido, Padre Santo, que toque su corazón para que ellos crean, que tengan la certeza y la convicción de que las promesas tuyas en la palabra de Dios son para todos y que tú harás, Señor, ese milagro, esa sanidad, esta enfermedad que hay en esa persona. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret, desatando la palabra, no en nombre nuestro, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que esa persona que está padeciendo ese cáncer, que está enferma allá en esa habitación, es levantada en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona que tiene ese mal en los pulmones también es sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa persona que necesita viajar y que no tiene los recursos, que tú le provees, Señor, esos recursos para ir a ese viaje, para ir a ese lugar, Señor. Que tú le provees a esa persona para iniciar ese semestre de estudio o para pagarle el semestre a su hijo que necesita ingresar a la universidad. Primeramente, que tú le tienes el cupo ya. Señor Todopoderoso, oramos, Señor, para que lleguen alimentos a esa casa, donde en este momento esa persona abre esa nevera y no hay nada. Abre esa alacena y no hay alimento. Declaramos, Señor, que la provisión lo alcanza y que llega esa bendición económica, esa provisión, ese alimento a esa casa. Que esa familia que necesita el alimento más importante, que eres tú, Señor Jesucristo, abre las puertas y te deja entrar, Señor, a sus vidas. Señor Todopoderoso, oramos, Señor Padre Santo, para que las personas reciban el alimento más importante, que es el pan de vida, que eres tú, Señor Jesucristo. Señor, yo te doy gracias, Papito Dios. Yo bendigo a las personas que escuchan este medio en tu nombre, no en mi nombre, sino en el nombre de mi amado Señor Jesucristo. Les bendigo y declaro que grandes cosas sucederán, que grandes milagros sucederán y que las personas hoy entienden que la fe es indispensable, que la fe es necesaria, que la fe es el tema más importante con la salvación en la Biblia, que la fe es necesaria y que por la fe grandes hombres de Dios alcanzaron muchas cosas, como Abraham, como Noé, en fin, no pararíamos de contar todas las maravillas que tú has hecho, Señor, por medio de la fe, por medio de los que han creído. Así como cuando esas personas pasaron el Mar Rojo cuando salieron de Egipto con Moisés, si ellos hubieran dudado, se hubieran quedado afuera, esperando que el mar se abriera. Pero la fe hizo que ellos empezaran a entrar al mar. Y así fue cuando el milagro ocurrió. Y su fe hizo que ese mar se abriera. Bueno, bendiciones a todos. Les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y les doy gracias a todos por escuchar este mensaje. Que el Señor sea proveyendo y que la fe sea usada, la utilicemos, no la dejemos ahí guardada, la fe, sino que la leamos, la creamos y tomemos acciones. Gracias a todos ustedes, les bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.